Bueno, vámonos ya rapidito por acá. La gente aquí. Bueno, mis amigos, ya empezamos a conectarnos unos con otros acá. Ustedes conmigo en mi segmento de los lunes a las 3:30 de la tarde desde Vaca Brava, en The Yard, en Caguas, la última frontera. Gracias una vez más por estar con nosotros, compartir este ratito interesante que tenemos acá para platicar de asuntos que regularmente, como he mencionado anteriormente, pues no se habla mucho, específicamente, ¿no?, en la discusión pública, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, como en otros medios, y que muchas veces pues lo que se piensa es que el tipo de temas que traemos acá en la última frontera, pues más bien son de la pseudociencia, o más bien son de esa frontera, por eso se llama de esa forma, última frontera, ¿no?, de esa línea donde pues las cosas pues pierden noción de la realidad y tal vez se quedan en el mundo de la ficción o en el mundo de los pensamientos. Y aquí pues definitivamente tratamos de abarcar un poco más allá de las apariencias y sobre todo qué asuntos importantes sí tenemos, ¿no?, que dilucidar acá todos los lunes en la última frontera, desde aquí, desde la cava del restaurante Vaca Brava en The Yard, en Cagua. Excelente lugar, venga para acá, la va a pasar muy bien. Este es uno de mis lugares favoritos acá en Puerto Rico y siempre pues aprovechamos para compartir con los buenos amigos que se dan cita por acá con nosotros cuando estamos aquí. Una vez termine aquí, pues estaremos compartiendo con algunas personas que ya están acá, que quieren conversar un rato de estos asuntos, como digo yo, sobre mesa. Mientras uno pues se come algo bueno, pues también se pone a conversar con tanta gente que tiene tantas ideas y tantas preguntas sin respuesta. Gracias. Bueno, vamos a entrar directamente en el asunto que tengo para ustedes hoy. Tiene que ver con los transhumanos, ¿no? No meramente el transhumanismo como filosofía, ¿no?, como idea que hay de lo que puede ser relacionar al ser humano con el futuro, o tratar de mejorar al ser humano desde diferentes formas o diferentes maneras. Me explico, ¿no? Obviamente, según la tecnología ha seguido avanzando, inclusive la medicina o todos los medios o formas de poder facilitarle la vida al ser humano, nuestra civilización contemporánea pues busca cada vez hacer la vida más cómoda, es decir, que no tengamos que hacer tantos esfuerzos. De ahí surgen las máquinas, la ingeniería, la tecnología, todo lo que conocemos, que en la actualidad pues nos dan desde vehículos, ¿no?, automóviles, barcos, aviones, cohetes y otras formas y maneras también de hacer el tiempo más efectivo y que la comunicación pues sean más directas y en corto tiempo. Radio, televisión, internet, telefonía y todo esto que hemos experimentado a través de los últimos 2 siglos, específicamente el desarrollo de las ciencias en el siglo XX, luego ahora, ¿no?, en este salto cuántico que se está dando precisamente, donde pues ya adquirimos, ¿no?, unas nuevas experiencias que no se habían vivido anteriormente. Es decir, la humanidad, la civilización del siglo XXI está llegando, ¿no?, a parámetros que no se habían ni siquiera imaginado, ni siquiera en las historietas de ciencia ficción o en las novelas que pudieron haber sido escritas hace más de 50, 60 o 100 años atrás. Dicho eso acá, para abrirnos camino, ¿no?, a la exposición que tengo para ustedes, el transhumanismo ya se ha transferido de una idea filosófica de la imaginación del ser humano viendo cómo podría ser, ¿no?, el hombre en el futuro y la mujer, cómo podríamos, ¿no?, evolucionar o alterar la evolución natural y empezar obviamente a adquirir facultades que las máquinas nos podrían facilitar. Bueno, todo eso se ha convertido ya en una realidad. Desde la década de los años 60 se empezaron las primeras experimentaciones, ¿no?, los primeros proyectos relacionados con el transhumanismo y específicamente con la modificación de seres humanos. Hemos hablado, y usted ha escuchado por tantísimos años, sobre los clones, sobre la edición de los genes, ¿no?, cómo alterar la genética, cómo poder modificar, ¿no?, las personas y lograr ciertas características que sean positivas. Me explico. Características genéticas que pueden ser utilizadas para mejorar la eficiencia del ser humano. Hombre, el Pentágono, ¿no?, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en eso y no es nuevo, porque lógicamente ya habían surgido ideas anteriores e inclusive gobiernos que habían tratado fuera de los Estados Unidos de modificar seres humanos, es decir, de poder crear personas de acuerdo a las necesidades o a las expectativas que se podrían tener de lo que era la raza perfecta. Lógicamente, al decir la raza perfecta, pues todos recordamos la Alemania nazi, ¿no? Pero también habría que pensar en otros movimientos que habían surgido en Gran Bretaña, que habían surgido en Estados Unidos antes que el partido nazi apareciese en Alemania y que Adolf Hitler y sus camaradas pues empezaran obviamente
a planificar no solamente el exterminio de los judíos con el Holocausto, sino poder perfeccionar la raza aria, ¿no? La raza perfecta. Pues bien, aquí hay que traer varios factores. Primeramente, sí se experimentó en el pasado haciendo cruces humanos, recombinaciones de seres humanos sin tener lógicamente la tecnología que tenemos en la actualidad, sin poder identificar los genes, sin poder leer el genoma humano, ese mapa que recientemente es que venimos a leer y que todavía en pleno siglo XXI, acá en el 2024, gran parte de la información que podría describirse en ese mapa genético no lo entendemos completamente. Debido a todo eso, se han tratado de poner restricciones. Usted recuerda muy bien que se ha hablado aquí de experimentos que hicieron los nazis en campos de concentración, tratando de validar esta idea, ¿no?, de tener una raza perfecta, de poder llegar, ¿no?, a la culminación. Vimos también como tanto en la antigua Unión Soviética también se tenía la idea de poder crear seres humanos, soldados especiales. Pudimos ver que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial inclusive se trató de hacer híbridos entre gorilas, chimpancés y mujeres humanas. Y todo esto está descrito ahí y no es ciencia ficción. Ni son tampoco historietas, simple y llanamente eventos oscuros que ocurrieron en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente la búsqueda, tratando de entender cómo podríamos nosotros crear un superhombre. Dicho todo eso, para que podamos ya ir alineando a lo que vamos, el ser humano de la actualidad, lógicamente, ha sufrido una serie de mutaciones. Muchas de ellas usted ni siquiera las nota. Nos hemos ido adaptando, ¿no?, a las condiciones del ambiente, a la alimentación, a los medicamentos, a los contaminantes que hay en el aire, a la forma y manera en que vivimos, es decir, el estilo de vida que tenemos. Ya usted no tiene que caminar, qué sé yo, 12, 15 millas para ir a tomar una clase. En la época de mis abuelos y bisabuelos había que caminar esa cantidad, 3, 5, 10, 15 millas, para ir desde la casita en el campo hasta una escuela rural. Y eso, pues, lógicamente ya cambió. Todo eso va creando, ¿no?, una serie de, digamos nosotros, de adaptaciones y cambios morfológicos en los seres humanos. ¿Por qué? Se pone más sedentario. Usted está en su casa, usted toma un automóvil, usted va a un mall, a un centro comercial, toma las escaleras automáticas, toma un ascensor para subir a un condominio, no toma las escaleras. Así que desde ese punto de vista nos hemos puesto más sedentarios, cada vez es más fácil lo que está en nuestras manos. Eso definitivamente también ha creado, ¿no?, un efecto en el ser humano, ¿no? Al hacernos tan y tan sedentarios, pues lógicamente acumulamos más grasa, acumulamos también, pues perdemos inclusive tejido noble, como podría ser músculo, estructura muscular, nos debilitamos a nivel del esqueleto y todo eso va haciendo variaciones en el ser humano. Usted tal vez ha visto en algún momento el que se presentan, por ejemplo, dibujos de personas que podrían ser de aquí a 100, 200, 300 años, donde nos describen jorobados, con los dedos más largos, debido a estar utilizando el teclado continuamente de las computadoras. Y se dicen muchísimas cosas más. Bueno, eso es meramente una proyección algo fantasiosa, porque la realidad es que las computadoras del futuro, oiga y oiga bien, no van a tener teclado alguno. Ya usted sabe ya que usted puede hablar con su computadora. Ya usted sabe ya que hay varios proyectos en desarrollo en estos momentos para que la computadora no necesite que usted tenga un teclado, que puede hacer obviamente no solamente verbal la comunicación, como puede ser por ejemplo que usted oye el Siri y le hable y le pide el teléfono, que le dé una dirección, que le dé lo otro, sino que sobre todas esas cosas hay otro tipo de modificación humana de la que anteriormente aquí hemos hablado. Y tiene que ver obviamente con el proyecto de Elon Musk, con el Neuralink. Y no es el único. Y esto, de hecho, lo hablamos hace ya varias semanas atrás, que hablamos de Neuralink y de otras compañías que no tienen que ver nada con el proyecto de Elon Musk, que llevan ya desde principios de este siglo XXI trabajando para poder enlazar las neuronas con este tipo de terminales sintéticas. Me explico, las terminales nerviosas de nuestro cerebro, nuestras conexiones, poderlas enlazar y ponerlas en fase con una computadora o con un programa, tal vez con una nube de las que utiliza por ejemplo Google, o tal vez con otro sistema. Todo eso está hace años en proceso y eso nos ha llevado también a plantear lo que han llamado los ingenieros y los desarrolladores de plataformas digitales y de toda esta revolución de comunicación digital, lo que muchos llaman la Internet en las cosas, es decir, todo lo que nos rodea, automóviles, que ya lo tiene, su nevera, su televisor, que ya lo tiene, su teléfono, que ya lo tiene, o cualquier otra facilidad o uso de algún equipo, digamos, electrónico que usted tenga en su hogar o en su oficina, esté enlazada con la Internet, haciendo esto mucho más fácil.
pues definitivamente hemos visto y hemos estado leyendo cómo comenzaron los experimentos en Neuralink, cómo ya ha funcionado con personas que han sido utilizados, ¿no?, en los primeros experimentos con seres humanos, donde pues han podido, ¿no?, moverse, mover cosas, activar la computadora a través obviamente de señales cerebrales. Así que ya eso no es una idea, ya eso no es meramente un tal vez, ya es una realidad. Ahora va esto para la etapa de comercialización, donde se va a expandir al mundo para las personas que tengan algún tipo de apoplejía, personas que tengan parálisis, minusválidos, incluso, según Elon Musk, que para muchos es un soñador, para otros pues es uno de estos señores que están en la tramoya de cambiar el mundo para tener control sobre todo lo que existe. Pero bueno, ya veremos. Eso es de las muchas ideas de conspiración que surgen, que lo ponen a él también como a otros más. Yo no voy a entrar en esos detalles, vamos a entrar de hecho a lo importante de esto, ¿no?, a la médula. Según Elon Musk, su sistema Neuralink se va a poder adaptar a diferentes tipos de condiciones humanas, específicamente enfermedades o condiciones que tengan las personas que no puedan manejar. Hombre, desde autismo, obesidad, oiga bien, ¿no?, depresión, esquizofrenia y obviamente otras condiciones que puedan ser tratadas de esta forma o esta manera, que puedan dejar a las personas inhabilitadas de alguna forma o manera. Esto es lo que alegadamente se está abriendo, la puerta para modificar con implantes cerebrales a los seres humanos que tienen ciertas condiciones, obviamente, de salud. En ese aspecto. Desde ese punto de vista, la cosa se ve prometedora, positiva, utópica, maravillosa, ¿no? El estar trabajando para poder separar lesiones cerebrales, ¿no?, lesiones en la espina dorsal, para que las personas puedan volver a caminar, los cuadraplégicos tengan nuevamente movimiento. O sea, todo esto definitivamente es un gran horizonte que vemos luz para el futuro, para las personas que, como hemos dicho, son parapléjicos o las personas que tengan algún tipo de disfunción física, que no puedan, ¿no?, valerse de sí mismos. Lógicamente, este tipo de modificación en el cerebro, estos microchips adelantados, biónicos, que van a ser implantados en las personas, van a facilitar todo eso. Lógicamente, nada de esto nació ahora, nada de esto nació en el siglo XXI, ni en los 90, ni en los 80, ni en los 70. Toda esta tecnología comenzó en los años 60, lo sabía, ¿verdad? En los años 60. Inclusive en la Universidad de Yale. Y esto es interesante porque había un neurofisiólogo español, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, que había estado experimentando en la Universidad de Yale y que le llamó la atención a la Agencia Central de Inteligencia. Me explico y le hago el cuento corto para que no se me pierda en todo esto. Este científico español experimentó con monos, ¿no?, con diferentes monos macacos, por ejemplo, le hacía implantes, le ponía electrodos en el cerebro, utilizaba un control remoto y veía cómo podía de alguna forma u otra, ¿no?, controlar, manipular las acciones del mono o estimular al mono que hiciese cosas, ¿no?, tratando obviamente de dar el estímulo, recompensa y tratar de que, como hacía Pavlov con los perros, que usted sabe que les tocaba la campanita, empezaban a babear cuando le ponían el alimento y luego, aunque no pusiera el alimento, usted tocaba la campanita, y ese acondicionamiento psicológico se experimentó con perros. Pero esto mucho más avanzado, ya está utilizando electrodos en el cerebro para poder controlar, ¿no?, lo que hacía el mono, según los experimentos de la Universidad de Yale del doctor José Manuel Rodríguez Delgado. Dicho eso, para llevarlo a ustedes por esta historia longitudinalmente, también hizo el famoso experimento del toro, este toro de Lidia. ¿Cómo es esto? Pues bien, inclusive en YouTube usted puede encontrar los experimentos del doctor José Manuel Rodríguez Delgado. Esto no está clasificado, así que yo por este medio le digo, busque, está muy fácil de buscar, no necesita hacer mucho. Y allí va a poder ver lo que él hacía con este toro, que le implantó electrodos, sin cable, sin nada que lo conectase, ¿no?, con un interruptor, meramente con un control remoto, y podía hacer que el toro se agitara, que el toro embistiera, o que el toro se detuviera, o inclusive que se acostara, o que cuando ya iba directamente contra él, meramente cancelarlo, paralizarlo y que cayera al piso. Obviamente, todo esto le interesó muchísimo a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, y específicamente en una época en que estaban trabajando con el proyecto MK Ultra, ¿no? MK Ultra quiere decir más allá del control mental, para que sepa que son las siglas en inglés MK Ultra. Dicho eso, pues bien, todos sabemos que el MK Ultra trabajó específicamente en su proyecto MK Chaos y otros más, que utilizó para tratar de modificar, controlar y crear tal vez drogas que pudieran controlar a los seres humanos, ¿no? Ellos usaron todo tipo de psicotrópicos y usaron inclusive armas
biológicas dentro de este tipo de proyectos. La mayor parte de toda la información del MK Ultra se perdió. Recuerde que esto comenzó para allá en 1951-52, la CIA empezó a organizar todo este proyecto de control mental, específicamente lo tiró directamente en el año 53 cuando empezaron a experimentar con los presos, con por ejemplo pacientes en hospitales, con niños huérfanos, con todo aquel, inclusive en prostíbulos y en todas partes, pues le metían, por ejemplo, el ácido lisérgico, que es el LSD, en la bebida a la gente y no le decían nada a nadie, lo sabía. A nadie le decían nada, meramente lo usaban como conejillos de India y se fueron por ahí. Incluso en las universidades de los Estados Unidos empezó la CIA a promover el uso de psicotrópicos, es decir, de alucinógenos. Y el más famoso de todos, obviamente, era el LSD. Y utilizó profesores en la misma Universidad de Yale, en la Universidad de Harvard, en las primeras universidades de los Estados Unidos. El MK Ultra tuvo obviamente participantes utilizando, ¿no?, los mismos profesores, el mismo claustro de estas universidades. ¿Qué ocurre? Gran parte, como dije hace un momento, de los documentos que luego que en el 1973 se cancelase el proyecto debido a que se llevó a unas vistas en el Congreso y esto creó un escándalo de cómo estaban experimentando con los ciudadanos estadounidenses sin que lo supiesen, utilizando drogas alucinógenas y todo lo que usted pudiera pensar por allá. Recuerde que yo esto lo expliqué en el otro video, que esto comenzó precisamente por los pilotos de Estados Unidos capturados durante la Guerra de Corea y cómo le lavaban el cerebro. Obviamente todos estos experimentos donde se usó la mescalina, el LSD, el MDMA, que es el éxtasis, se usaron barbitúricos, se usó heroína, se utilizaron hongos de psilocibes, que son estos hongos que son como peyote y otros más. Bueno, todo tipo de alucinógenos. Se usaron tanques de supresión sensorial, bueno, una tecnología que en aquel momento era revolucionaria, tratando de ver si se podía programar cerebralmente a la gente, se podía condicionar a las personas, porque no era meramente para usar interrogatorios para los espías que podrían ser capturados, o para los prisioneros de guerra, o inclusive para los traidores que Estados Unidos identificara para poderles sacar la verdad. La realidad es que estas drogas no funcionaban para eso, ni tenían ningún uso realmente para psicoterapias o quimioterapias o cualquier tipo de uso médico que pudiera darse en ese momento. Si los psiquiatras querían utilizar esto, tampoco servía y se experimentó. En la mayoría de los casos, sepa usted, inclusive de lo que se ha podido desclasificar y está a la vista de las personas, los psiquiatras, un gran grupo de psiquiatras, en más de 127 instituciones en todos los Estados Unidos, haciendo este tipo de experimentación con las personas. Nuevamente, el resultado final fue nulo. Pero aún así, oiga bien, aún así, sí hubo drogas que funcionaban para que usted soltara la lengua. ¿Me explico? El llamado suero la verdad, pentotal sódico, ¿es o no es así? Pues claro, y el pentotal sódico en la actualidad se utiliza. Se supone que no, pero obviamente el que hace la ley hace la trampa y se utiliza para interrogatorio, pentotal sódico. También, obviamente, el gas nitroso, el gas de la risa, ¿se acuerdan? La gente que antes va al dentista y le ponían aquello y empezaban a reírse. Bueno, bajo efecto del gas nitroso usted se pone, no solamente se inhibe y se pone a reír, sino que dice lo que no debería decir. Así que sí hay sustancias que sí funcionan para esto, no las podemos descartar. Y hay otras más, se han elaborado otras más, pero específicamente estos psicotrópicos que se usaron en el experimento de MK Ultra, no. Todo esto para modificar nuevamente la conducta humana. Pues muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con los transhumanos? Con los humanos que están más allá de digamos nosotros, son los humanos del futuro, los humanos modificados, los humanos que están más allá de lo que es nuestra especie. Y si fuéramos, como dije al principio, al término filosófico del transhumanismo, pues estamos hablando de una nueva especie o una subespecie humana que va a surgir debido a ¿qué? A la implementación de tecnología en nuestros cuerpos, biónica, algo que hemos hablado anteriormente. No solamente sustituir órganos o prótesis por las manos, que no sea meramente por cuestión médica de que usted le amputaron una mano, perdió una pierna, sea por un accidente o porque tiene diabetes o lo que sea, simple y llanamente para modificar. Y esto, como dije también hace un ratito, someramente al principio, al Departamento de la Defensa, junto con la CIA, le interesaba cómo poder crear supersoldados, porque ya en la Segunda Guerra Mundial los nazis y los soviéticos habían pensado ya hace tiempo cómo crear supersoldados. Pues sepa usted lo siguiente,
Por décadas el Departamento de la Defensa ha tenido todo tipo de proyectos tratando de desarrollar soldados especiales o mejores. De hecho, se han hecho exoesqueletos, no como si fuera una armadura, exoesqueletos que ya se utilizan, que por ejemplo Boston Dynamics los ha fabricado, en MIT se han desarrollado. Los rusos han hecho también armaduras de combate, que son también algún tipo de exoesqueleto, pero este tipo de unidades que van a llevar no los soldados, pues lógicamente todavía están en perfeccionamiento. Se supone que le den ventaja de fuerza, velocidad y le den blindaje a los soldados en combate, pero no se está buscando meramente tener no un uniforme o una armadura que usted se ponga. Lo que se está buscando es cómo alterar a los humanos para que realmente sean superiores a los demás humanos, que es un sueño que han tenido por tanto tiempo, ¿no? Y que nosotros acá, pues, lo hemos discutido en diferentes conferencias y hemos expuesto allá, pues, las cosas que hasta este momento se saben que se han hecho en algún momento sobre este campo en particular. Pues bien, luego de los experimentos en 1961 del doctor José Manuel Rodríguez Delgado, esto, como dije, interesó a la CIA de tal manera que en aquel entonces el jefe científico de la CIA, Silver Gutierrez, pues decidió contratar nuevamente y designar al doctor Stephen Aldrich para que hiciese experimentos que fueran más allá de lo que se había hecho en la Universidad de Yale. Me explico. Empezó a trabajar con los efectos de estímulos eléctricos en el cerebro humano, viendo qué tipo de lugares o zonas del cerebro eran más sensitivas o cómo crear incluso alucinaciones en el cerebro humano. Incluso ahí surgió un experimento en la Universidad de Ontario, allá en Canadá, donde el doctor Pissinger empezó a experimentar, le llamaban Sleepy Beauty, y este experimento era también modificando el cerebro con frecuencias electromagnéticas. De ahí empezaron otros proyectos más, por ejemplo el Rich Endom, cosas que están todavía clasificadas y de las que usted no va a encontrar básicamente nada. Y lógicamente los escépticos en este campo pues menos aún saben algo de algo. Lo que es importante aquí señalar con esta cuestión es que esto era radiohipnosis a distancia, ¿no? El Rich Endom. De ahí surge obviamente este control radiohipnótico que van a utilizar la CIA con ciertos sujetos. Descubren que también que las ondas de ultra baja frecuencia trabajan de forma interesante. Descubren que los soviéticos habían estado trabajando con esta ultra baja frecuencia, que habían utilizado el llamado proyecto Pájaro Carpintero. ¿Se acuerda usted? Aquí lo hemos hablado y lo hemos presentado en muchas conferencias. Digo, la última vez fue hace como 15 años que presentamos una conferencia con este tópico. Aquí la estoy refrescando. Y en Pájaro Carpintero, en la década de los 60, pues disparaban ultra baja frecuencia por debajo de la Tierra, porque esto va bajo el agua y bajo la Tierra. Esto no son como las altas frecuencias o las ultra altas frecuencias que van por acá, por la ionosfera. Esto va bajo tierra y es el mismo sistema que utilizan los submarinos de comunicación, pues con varias frecuencias específicas de ultra baja frecuencia bombardeaban, oiga bien, a los Estados Unidos. Y supuestamente alegadamente el programa que liberaban por ahí, el programa de conducta, era violencia y era obviamente distorsión. Era para crear obviamente toda una distopía en los Estados Unidos y un comportamiento obviamente antisocial entre las poblaciones. Esto por aquello de la vida, cosa curiosa, ¿verdad? Dicen que la suma de casualidades da una causa. Esto por aquello de la vida se hizo durante la época en que hubo grandes disturbios en Estados Unidos debido a la guerra de Vietnam. Y otros dicen que esta fue de las primeras guerras electrónicas que hizo la Unión Soviética, la actual Federación Rusa, que ya no es comunista como la soviética, pero obviamente sigue siendo dictadura. Aquí lo interesante es que ellos utilizaban este sistema para crear distorsión, alegadamente distorsión. Esto se descubrió por casualidad, y lo descubrieron los técnicos en Estados Unidos, tanto de radiofrecuencia, que empezaron a detectar una serie de impulsos que llegaban y se detectaban bajo tierra, y que estos impulsos pues se distribuían en varios lugares céntricos de los Estados Unidos, lugares donde había habido protestas de los hippies, revuelta de los yippies y todo lo que había sido las protestas contra la guerra de Vietnam. Así que de alguna forma o manera, tal vez sí funcionó, tal vez sí provocó o aumentó tal vez la ira o el coraje que ya de por sí existía en Estados Unidos con el disgusto social por la guerra de Vietnam. Pues estas son notas oscuras de la historia, las que usted prácticamente no escucha, pero que están ahí. Y que lo importante es verificarlas, leerlas y saber que en el mundo han ocurrido cosas muy diferentes a lo que todos aquí creemos. Óigame, recuerden, mi amigo y mi amiga, lo que sabemos es meramente una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Todo el océano. O sea, el conocimiento humano es meramente una fracción de una fracción de otra fracción. Y todas estas cosas que estamos hablando tienen que ver con los enlaces, obviamente, electromagnéticos, con las funciones cerebrales, que es una máquina químico-eléctrica, bioquímica eléctrica,
¿ok? Trabaja con impulsos bioeléctricos, lo sabemos, también con reacciones químicas, recombinaciones, todo eso, ¿no? Combinaciones entre las neuronas, sinapsis, etcétera, y que las frecuencias eléctricas sí tienen algún patrón que puedan alterar porque el cerebro tiene ciclos eléctricos, que es lo que le miden a usted cuando usted cae, por ejemplo, en un ataque cardíaco, en el shock. A usted determinan si se murió, no porque el corazón se paró, lo sabe, ¿verdad? Simplemente porque el cerebro no está emitiendo, ¿qué? Frecuencias eléctricas, elemental. Pues bien, dicho eso, entendemos que aquí hay obviamente un patrón obviamente de ondas, un patrón molecular, un patrón atómico, subatómico. Aquí hay tantísimas cosas que están conectadas unas con otras para que el ser humano funcione y para que la mente y su máquina biológica o su enlace biológico con la tercera dimensión que es el cerebro funcione. ¿Qué ocurre? Para mucha gente esto nuevamente sigue siendo todavía ciencia ficción o pseudociencia o lo que sea, pero para los departamentos de la defensa y para las organizaciones que se dedican al espionaje, ¿no? Y las agrupaciones, por ejemplo, de seguridad, son cosas diarias y son conocimientos básicos para poder manejar definitivamente su control y sus operaciones de control de masa, psicologías de masa o de individuos en particular. Y la cantidad de proyectos que hay únicamente en Estados Unidos, recuerden muy bien mi amigo y mi amiga, decimos los Estados Unidos porque para poder buscar lo que haya hecho China, Corea del Norte, los que esté en estos momentos utilizando Rusia, sus cuerpos de inteligencia, son inaccesibles para nosotros. Acá nosotros en Estados Unidos podemos husmar un poco lo que hay, ¿no? Poder echarle un vistazo a las cosas que se han desclasificado y que están a nuestro alcance, como he dicho anteriormente, a través del acta de libre información, a través de documentos desclasificados, lo que se puede ver, pero es mucho más que lo que podemos ver de otras potencias que han utilizado este tipo de tecnología. Por ende, hay demasiada información que no sabemos, hay demasiados avances en el control mental y en la tecnología que se puede implementar, porque es tan elemental y tan simple como la mercadotecnia, o como jugar en los casinos, o como obviamente tantas otras formas o maneras, inclusive en la religión, de adoctrinar a las personas. Simple, ¿lo entiende? Bueno, más fácil todavía. Nos pueden seducir fácilmente, la mente es fácil de conseguir, inclusive los estados hipnóticos se pueden inducir, se puede utilizar desde sistemas subliminales para que usted entre en ese tipo de frecuencia, y todo eso son modificaciones, ¿no? Modificaciones, y de hecho le llaman psicomutación, para que entienda el término, y este plano de psicomutación donde bregan los que realmente no conocen y controlan todo este modelo, lo que hacen simplemente es nuevamente modificar, como he dicho, grandes cantidades de personas con señales simples y utilizar a ciertos individuos en particular que ya han sufrido o en algún momento ha habido algún tipo de modificación cerebral. Por eso desde hace muchos años, desde hace 30 años, se viene discutiendo la cuestión de los implantes cerebrales ilegales o clandestinos, ¿sabe? Bueno, sí, y hay personas que han ido inclusive a sus médicos, se han ido a tomar placas, resonancias, etcétera, etcétera, y se las ha encontrado en algún momento algún tipo de cuerpo extraño en puntos neurálgicos de su cerebro, su sistema nervioso. Este tipo de personas, obviamente, después que esto se discute o se haga a la luz pública, meramente por algún tiempo no se sabe de ellos y supuestamente y alegadamente después aparecen con que no tiene absolutamente nada en su organismo, lo que haya sido se le extrajo. Así que esto es parte de un plan, un proyecto que va más allá de lo que el MK Ultra hizo hasta el año 73, de lo que el MK ha hecho, o inclusive el proyecto de asesinos programados SEARCH. Hay, como he dicho, mucha información que fue destruida, otra que está clasificada, que no se permite que absolutamente nadie que no esté en ese Crown Security conozca, y eso hay que aclararlo, porque cualquier Juan Bobo no entra ahí. Yo meramente le puedo decir por acá las cosas que yo he podido ver, leído o compartido con investigadores que se han dedicado y se han especializado en ese campo en particular, y que la información sale, como he dicho tantísimas veces, por cuenta gota, porque está compartimentado, porque simplemente se eliminaron los proyectos, ¿ok? Por ejemplo, el proyecto Monarch, que era un proyecto de modificación de conducta. Busque, póngase al día. El Monarch, por tantos años, se estuvo discutiendo de cómo modificaba la conducta y cómo utilizaba más a mujeres que a hombres, cómo utilizaban obviamente a niñas desde pequeñas para irlas modificando y utilizarlas para diferentes planes que tuviera obviamente quien fuera, la agencia que fuese o la organización que fuera. Ok, dicho todo eso, hay que hablar de lo siguiente. El desarrollo, por ejemplo, nuevamente de esos
microchips, de esos implantes cerebrales, cómo de forma transcraneal se puede utilizar, ¿no?, este tipo de comunicación radiohipnótica, cómo se viene hablando de esto desde los años 70 y como dije hace un rato, en los años 60 se comenzó la experimentación. Y aquí hay una nota oscura que hay que traer en este segmento que tengo aquí, porque esto no es una conferencia ni nada por el estilo, esto es meramente un poquitito de poquitito para estimularlo usted a buscar más allá de lo aparente. De esto hay mucho material y esto pues lo hemos presentado en conferencia de 3 horas con, obviamente, ¿no?, el grueso de la información. Ahora, lo importante aquí que hay que decir es lo siguiente. En los años 70, diríamos nosotros los últimos 2 años de la guerra de Vietnam, antes que Estados Unidos retirara sus tropas y luego viniese la caída de Saigón y sacaran al personal militar que quedaba y diplomático de la embajada en Saigón, todo eso obviamente ha quedado para la historia. En esos últimos 2 años de operaciones militares, la CIA estuvo bien dentro de Vietnam, tomando sujetos, prisioneros de guerra en aquel entonces, que no le suplía al ejército de Estados Unidos, le suplía al ejército de Vietnam del Sur. Vietnam del Sur tenía también una serie de operaciones oscuras y entre estas operaciones era capturar prisioneros del Vietcong o de cualquier otro lugar y llevárselos obviamente a los científicos que tenía la agencia de inteligencia y que dirigía obviamente Sidney Gottlieb. Gottlieb hizo lo siguiente: designó al doctor Brian Berman para que llevase a cabo operaciones en estos sujetos que tomaban para experimentación. Les implantaban microchips. ¿Estamos hablando qué año? Estamos hablando del año 72, estamos hablando del año 73, para que hiciesen implantes. ¿Cuántos años han pasado? Así que pregúntese cómo debe estar esto adelantado. No en el Neuralink de Elon Musk, que debe ser algo anticuado al lado de lo que esta gente lleva por tantas décadas desarrollando a nivel secreto. Pues bien, aquí lo importante es que se experimentó con todos estos sujetos, con todos estos prisioneros. Y luego que se experimentó a ver si era posible replicar o mejorar los experimentos que había hecho en la Universidad de Yale el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, el neurólogo español, o el neurofisiólogo español, pues empezaron a ver qué controles podían tenerse físicos sobre estas personas, si alguno. Nunca se reportó finalmente cuál fue el resultado del experimento, pero sí se sabe que todos los sujetos fueron ejecutados. Me explico, los mataron. O sea, todos los prisioneros que usaban para este experimento de la CIA en Vietnam fueron eliminados. Y esto es una nota negra, oscura, de la que se supone usted no deba saber. Pero no es la única. Como parte de esta experimentación, no únicamente la cuestión de los microchips, empezó a usarse también ciertos experimentos con ciertos grupos con una droga que provocaba la psicosis, ¿no? Era otro psicotrópico llamado BZ. Busque, póngase el día. BZ. Y el BZ no era otra cosa que meramente una droga psicótica, es decir, creaba psicosis, provocaba daños, ¿no? Volvía loca a la gente, ¿no? Afectaba las sinapsis cerebrales, ¿no? Creaba una disonancia sináptica, ¿entendió? Una disonancia sináptica y las personas pues volvían locas. El frenesí era uno de los primeros síntomas que daba el BZ. La violencia irrestringida, es violencia total, ¿no? Incapacidad de reconocimiento, es decir, la persona no podía reconocer a nadie, es decir, te convertían como en las películas, un zombie. El BZ convierte a la gente en zombie, literalmente, porque te muerden, te comen, te matan. Incluso usted sabe que en Estados Unidos, dígame si es o no es así, ha habido una serie de casos de canibalismo de personas que supuestamente y alegadamente han estado bajo el efecto de las drogas. ¿Se acuerda aquel caso de Miami? El caníbal de Miami que se estaba comiendo a un homeless, ¿no? Una persona sin hogar en uno de estos puentes de cruce. ¿Ah? ¿Se acuerda de ese caso? Búsquelo, todavía está por YouTube para el que no lo haya visto nunca. Y muchos otros. Hubo más de una docena de casos, oiga y oiga bien, más de una docena de casos en Estados Unidos de este tipo de drogas o efectos en las personas que caían bajo este tipo de sustancias, que nunca se explicó, que nunca los exámenes toxicológicos que se le hicieron a estos individuos, porque en la mayoría de los casos todos fueron muertos por la policía, porque no había forma de detenerlos por la violencia, así que ni siquiera, ¿no?, los taser eléctricos les hacían ningún tipo de efecto. Búsquelo, todo eso está ahí, despierta, durmiente. Pues bien, que hacían, pues los ejecutaban. Y luego cuando hacían el protocolo de autopsia, pues era muy poco lo que llevaba de las personas. Así que, o de la información de toxicología. Así que no se sabe si eran experimentos aislados con BZ. Sí se sabe que el BZ también se utilizó con tropas de los Estados Unidos. ¿Lo sabía? Pues busque más información, póngase a explorar, póngase a ser un investigador, más allá de lo aparente y de lo que le dicen o publican por ahí, o dicen los youtubers o el TikTok, ¿sí? Incluso
se registró muchos casos de violencia, de friendly fire, de muertes y asesinatos sin ningún tipo de razón entre tropas de Estados Unidos. Y lo que se sospechaba, o lo que se dijo, o lo que después se borró, lo que después no se quiso explicar, es que probablemente estos soldados estaban bajo la influencia de la BZ. Cosa de la vida, interesante problema. Aparte de eso, se ha adelantado en muchos campos y también existe, por ejemplo, y esto es otro puntito más sobre la cuestión de los transhumanos, en el aspecto negativo. Al principio, si usted entró ahorita, comienza este video al principio, que empezamos a hablar obviamente de las cosas que se esperan positivas, pero en este lado oscuro sí es importante recalcar lo siguiente. Por ejemplo, IBM creó microchip para implantarse en los presos de máxima seguridad, en los presos que tenían 1, 2, 3, 4 cadenas perpetuas y que eran sumamente violentos dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos. Me explico, no solamente en las cárceles federales, sino en las cárceles que están administradas por corporaciones privadas. Estas son las ideales porque con estas se llegan a acuerdos económicos y no hay la supervisión directa que hay en una cárcel federal donde están los presos, donde usted tiene que ver qué se hace con ellos, qué no se hace con ellos. Todos sabemos, y si no lo sabe, se entere, y si no busca información, sea autodidacta y entérese, que por décadas y décadas de los años 50, 60, 70, 80 y quién sabe hasta cuándo, se ha experimentado con los presos en los Estados Unidos, por no hablar de otros países. Recuerden, lo que pasa en otros lugares es inaccesible a nosotros, esto es lo que está a nuestro alcance. Y durante todas esas décadas se experimentó con medicamentos, con radiación, con todo tipo de experimentación psicológica con los presos en los Estados Unidos. Despierta durmiente. Pues dicho eso, pues muy bien, se hicieron experimentos también de implantes. ¿Cómo se llama el implante que se le pone a los presos que se mantienen en una celda, que meramente tienen 1 hora para salir a un patio interior, dar una vuelta y las 23 horas restantes están metidos en una celda debido a que son demasiado violentos, debido a que atacan a sus compañeros de la comunidad o de la población de presos, ¿no? Ya, agua, si no me quedo aquí resbalando. Ok, allá en la prisión los atacan. Pues bien, este tipo de presos fueron los que escogieron obviamente como sujetos de experimentación y le implantaron lo que se llama el IBM 2020, mastica con las neuronas, IBM 2020, ¿ok? IBM, de IBM, obviamente, y recuerde usted que IBM también fue el que le hizo aquellos famosos numeritos que le tatuaban a los presos o a los prisioneros allá en Auschwitz I, en Auschwitz II y en las otras prisiones que habían en Polonia para ejecución, porque no estaban en Alemania. O sea, los lugares donde procesaban y eliminaban a los judíos y a las minorías, donde los gaseaban con gas, no era en Alemania, era en Polonia y otros países de esa región de Europa Oriental, y les ponían un tatuaje aquí con el número de serie, y eso era IBM quien lo hacía. Te vea que aquí hay cosas que se supone usted no deba saber, pero lógicamente IBM pues creó este nuevo microchip. Hombre, ese microchip se empezó a experimentar con él para el año 2004, para que usted sepa, el 2020, IBM 2020, y se le implantaba a los presos que eran ¿cómo diría yo? Violentos, incontrolables, los que no tenían ningún tipo ¿qué diría yo? De forma o manera de poderlos someter a la obediencia y que no atacaran a los demás. Pues estos tipos psicóticos, estos tipos locos de verdad, le ponían ese microchip, y ese microchip, ¿qué hacía? Los ponía bobos. Era como una lobotomía electrónica. ¿Sabe lo que es una lobotomía, verdad? ¿Usted se acuerda? A principios del siglo XX, para allá por Estados Unidos, a toda la gente que fuera paranoica, esquizofrénica, tuviera alguna deficiencia mental o incluso ¿no? alguna afección de alguna manera, alguna condición psicológica, pues pasaba un señor que iban en un carrito, un auto, lo que fuese, en aquel entonces, una carreta, y practicaban las lobotomías, ¿no? Te metían por aquí por la nariz, te rompían, ¡pac!, aquí en la base del cerebro, te afectaban el lóbulo frontal, y una vez te afectaban el lóbulo frontal, quedabas bobo, tonto, ido, perdías la conciencia y te quedabas así como un zombie. Pues bien, esto es una lobotomía electrónica, lo que hace el 2020. Despierta durmiente. Bueno, mis amigos, aquí leímos un poquito de los transhumanos. Lo que se busca con esto es modificar al ser humano, desde super soldado hasta que las personas tengan pues habilidades especiales, y se puede lograr a través de modificación genética, cosa que también hay leyes que he explicado aquí anteriormente en otros segmentos, ¿no? De bioética y regulaciones que no permiten crear quimeras, es decir, experimentos con seres humanos con alas, con qué sé yo, con agallas o lo que fuera para respirar branquias debajo del agua, o tener 5 brazos o 8 brazos como un pulpo. O sea, esas cosas están prohibidas.
Que alguien la haya experimentado, yo no lo sé, tal vez, quién sabe, en algún lugar, nadie sabe. Aquí han hecho de todo y ni siquiera lo sabemos o lo imaginamos. Pero hay unas restricciones para ese tipo de experimentación genética. Pero la bioingeniería, la biónica y todos estos otros campos siguen trabajando junto con la farmacéutica específicamente, ¿no? La farmacéutica siguen también trabajando con proyectos de tener nuevos tipos, ¿no?, de estimulantes que puedan ser usados, por ejemplo, con soldados para que no duerman, para que se mantengan activos, como hacían los nazis, que drogaban a sus propios soldados con metanfetaminas y anfetaminas para que no durmieran, muchísimas cosas más. Pero eso será para otro día, porque el tiempo se nos acabó ya, pero les abro obviamente la ventana a tantísimas posibilidades de cómo se experimenta con los conejillos humanos, con el ser humano, y cómo hay proyectos que sí están ahí, son reales, que van a seguir creando nuevos seres humanos para la exploración espacial, nuevas medicinas, nuevos fármacos que puedan alterar, no solamente curar enfermedades, sino alterar las capacidades humanas, como eran estos estimulantes que mencioné hace un ratito, que se utilizan para que la gente, bueno, inclusive la cocaína es una forma de estimulante, la cafeína es otra, pero bueno, otro tipo de uso farmacéutico para este tipo de acciones o este tipo de actitudes o condiciones psicopatológicas que puedan tener los soldados o otras personas. Luego, la modificación de nuevas unidades, por ejemplo, no solo marcapasos en el cuerpo, corazones artificiales y otros tipos de órganos, todo eso está en proceso. Ya usted sabe que a muchísima gente le hacen implantes de rodillas obviamente que son sintéticas, que no son la rodilla original, le hacen un trasplante, usted ha visto todo ese tipo de cosas y muchas más. Las de ahora son bastante rutinarias, las que vienen en el futuro supuestamente y alegadamente van a mejorar la habilidad, la velocidad, la fuerza de las personas. Todo eso está trabajándose y lo va a ver con el tiempo, según pase al mundo de los civiles, del mundo de lo militar o del mundo de las agencias que controlan esta tecnología para tener ventajas tácticas y estratégicas sobre sus enemigos en este ajedrez internacional. Bueno, pues amigos, será hasta este miércoles. Aquí usted siga buscando información. Recuerde que la mejor forma de aprender es ser un autodidacta. Ustedes aprovechen esto que yo les traigo aquí para que se estimulen a buscar más allá de lo aparente. El miércoles estaremos de nuevo a las 7:30, ya en Pensando en Voz Alta. El próximo lunes vamos a hablar de las armas que tiene NASA, sí, de lo que se supone usted no deba saber. NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la Agencia Aeroespacial, pues sí, también he estado con este campo. ¿Por qué? Porque esto que le he traído aquí, pues, es como diría yo, es como una introducción a lo que vamos a traer después, porque los transhumanos también están muy conectados a los proyectos que tiene NASA para la exploración espacial y la modificación de los astronautas. Despierta durmiente. Los dejo aquí hasta el miércoles, 7:30 de la noche, allá en Pensando en Voz Alta, y el viernes junto con el ingeniero Orlando Plas, vía telefónica él conmigo, la otra realidad a las 8 de la noche. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, se me cuidan. Buen día. Gracias a todos los que fueron y estuvieron con nosotros allá en Ponce. A toda esa gente que llenó el salón, gracias como siempre por el apoyo y a nuestras convocatorias. Ustedes son especiales y definitivamente están buscando respuestas allá a los que se quedan perdidos en el limbo. Despierta durmiente. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, que nos separe el futuro.